compartirles es que esta serie que estamos trabajando hace parte o está basada en un libro que se llama El Reino Inconmovible. Es un libro, este que tenemos acá, para las que lo quieran adquirir. También nos pueden escribir, que fue escrito por Darrow Miller, Bob Moffitt y Scott Allen. Y lo que nosotros vamos, o la intención que tenemos durante estas sesiones, es aterrizar este contenido a nosotras como mujeres, a lo que vivimos en ese diario caminar, ¿no? Entonces, el día de hoy, las que están por ahí a la mano y de pronto tienen su Biblia, quiero que leamos rápidamente, yo ya lo tenía aquí, Mateo 6. Yo lo tengo aquí. Mateo 6, 9 y 10. Si alguna lo tiene, o lo leo. ¿Lo leo? Listo. Dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy, para hablar o introducir este grandioso tema, quiero hacer algo muy sencillo. Lo primero es preguntarnos cómo ser mujeres del reino, cómo así del reino. ¿Qué es un reino? Empecemos por ahí. ¿Y por qué les voy a decir que empecemos por ahí? Porque les voy a hacer una pregunta aquí a mis compañeritas que están conmigo. ¿Alguna de ustedes ha visto un rey en la vida real? No, yo no. ¿Han estado expuestas a un gobierno de reino? No, yo desde que nací escucho presidente. A mí me dicen rey y pienso en película. Yo sé que todavía existen, ¿sí? Pero no es lo primero que siento como algo mío. Ah, sí, claro, el rey. No. Entonces, por lo tanto, muchas veces cuando hablamos de reino, nos transmitimos a un mundo distinto y olvidamos que es una figura de gobierno real, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de un reino, estamos hablando de una figura de gobierno que tiene unos elementos necesarios para ser real. Entonces, yo hoy les quiero hablar de 4 elementos muy sencillos que tiene un reino. Un reino debe tener, ¿qué creen? Pues un rey, ¿sí o no? Pues así como básico. Un rey debe tener pues personas sobre las cuales gobernar, ¿cierto? Pero esas personas, o sea, el segundo serían las personas sobre las cuales gobernar. Esas personas sobre las cuales voy a gobernar deben tener el tercer elemento, que son leyes que esos ciudadanos van a cumplir. Y lo cuarto es tener un territorio, ¿ok? Cuando hablamos del reino de Dios, no es la excepción a la regla. Dios es un Dios de principios, ¿verdad? Él es el rey de reyes. Él estipuló estos parámetros. Entonces, en el reino de Dios, pues conocemos a Dios como nuestro rey, ¿verdad? Dice que Jesucristo, Él es rey de reyes, que Él está sobre toda la creación y que es soberano. Entonces tenemos un rey soberano. Tenemos habitantes. Ahora, aquí es muy interesante, porque no todas las personas son habitantes del reino de Dios. Somos criaturas de Dios, pero los que hemos aceptado el reinado de Jesucristo, mediante el arrepentimiento, la fe y la obediencia, nos convertimos en habitantes de ese reino. Y ese reino al que entramos, aceptamos voluntariamente el obedecer las leyes y ordenanzas que Dios ha estipulado en la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es nuestra, como dice, carta magna de leyes y ordenanzas de ese reino, ¿verdad? Por el cual nosotras vamos a ser gobernadas. Y hay un territorio. Entonces, ¿cuál sería ese territorio? El territorio sobre el cual Dios gobierna es todo elemento creado que se sujeta a la voluntad de Dios. Ese es nuestro territorio. Y yo he dicho varias veces ya la palabra voluntad de Dios, ¿cierto?
la voluntad de Dios que es, y me encantó, y aquí voy a hacer paréntesis para que lo entiendan muy claro, mi hija el domingo llegando a la iglesia me dice, mami, te digo un secreto, yo nunca había entendido qué significaba la palabra voluntad. Y me quedé pensando que así nos pasa muchas veces a nosotras, ¿no? Hablamos del reino de Dios, hablamos de la voluntad de Dios, pero a veces cuando nos dice, bueno, explícame, explícame. Yo, mira, yo no soy cristiana, me pareció interesante el tema, explícame qué es lo del reino de Dios o cómo funciona el tema de la voluntad de Dios. Y a veces ahí es cuando decimos, no lo tengo tan claro, espérate, te digo, voy a llamar a una amiga. Entonces, la idea es que empecemos con esto a tener muy claro qué significa y cómo lo explicaríamos. Y la voluntad de Dios tiene que ver con el deseo de Dios para nuestras vidas, con lo que hay en su corazón para nosotras. Por eso la Biblia dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, porque esa voluntad nace de un corazón o parte de un corazón de un Dios que es amor. Cuando partimos de allí, de ese deseo de Dios y entendemos que ese deseo parte del amor, es donde podemos empezar a entender por qué quiero ser parte de ese reino, por qué quiero obedecer esas leyes, por qué me quiero sujetar voluntariamente. Y es porque todo esto está fundamentado sobre el amor, sobre alguien que quiere y ha planeado lo mejor para mi vida. Entonces, yo claro que sí quiero meterme bajo ese reino. Muchas personas sueñan con irse a otros países porque funcionan mejor. ¿Sí o no? Uy, no, a mí me gustaría vivir en tal país porque tienen tales cosas, tienen tales ventajas. No, a mí me gustaría irme a tal otro porque digamos que en nuestra vida es decir, no, yo quiero ese reino. Yo quiero pertenecer a ese rey con esas leyes porque entiendo el corazón sobre el que parte. Y es un corazón de un Dios que es amor. Entonces, todo lo que ha escrito a partir de allí es bueno, es agradable y es perfecto para mi vida. Por eso es que voluntariamente quiero entrar en ese reino. Entonces, eso es parte del primer capítulo de lo que vamos a entrar a conocer acá y de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, esa sería como nuestra gran introducción. Bueno, Pablo, o sea, súper interesante y la verdad, leyendo ese primer capítulo también es como que es bastante, como más claro, ¿no? Que es lo que lleva un reino, o sea, la verdad no lo había visto como tan así, que lleva un rey, los súbditos, las leyes y pues el territorio, ¿no? Pero ahora yo tengo una pregunta, pues acá que ya que estamos y para todas las que están conectadas también que se la puedan hacer, pero esta pregunta es como, ¿cómo sabemos que Dios es el rey de nuestra vida? ¿Cómo podemos saber eso? Es una pregunta que tengo ahí. ¿Cómo podemos saber eso? Sí, bueno, Aleja, es una pregunta muy interesante y yo me estaba justamente como reflexionando sobre ese tema cuando escuchaba hablar a Pam y el entender que nosotros inicialmente cuando nos acercamos a Dios lo conocemos, nos acercamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Digamos que ese es nuestro primer punto, el que, como ella decía, que nos podamos rendir a Él. ¿No es cierto? Que podamos rendirnos en arrepentimiento, en reconocimiento que necesitamos un Salvador, en reconocimiento de que estamos perdidas. Pero una vez que lo conocemos como Salvador, Él empieza a presentarse a nosotras de tantas otras maneras, ¿no es cierto? Y comenzamos a verlo como Salvador, perdona, como Salvador, ya, como Creador, iba a decir, como Creador de todas las cosas, empezamos a verlo como sanador, empezamos a verlo como pastor, empezamos a verlo también como Padre, a Dios como Padre, empezamos a ver al Espíritu Santo también como Consolador. Y en ese proceso empezamos a entender, o por lo menos vemos ese reconocimiento que en la palabra nos dice en que no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Y ahí creo que surge esa pregunta, ¿qué implica entonces que Él sea el Señor de nuestras vidas? Y la misma palabra también nos informa cuando nos dice que Él es Rey de Reyes. Entonces nos direcciona ese señorío que Dios tiene, que Jesucristo tiene sobre nuestras vidas.
que es un señorío en que Él está reinando sobre nuestras vidas. Pero como decía Pam, como nosotros ahorita vivimos en un tiempo en que no tenemos reyes y sabemos que es una institución, tenemos como algunas nociones de la institución, de pronto más desde, desde la farándula, inclusive, que desde otros aspectos, pero a la final estamos hablando de un concepto de gobierno, del hecho de que Él puede gobernar sobre toda su creación porque Él es el creador. Y eso le está dando el derecho, ¿sí? De sí mismo, de ser el rey sobre toda su creación. Y nosotros, pues, sujetarnos a ese reconocimiento que hacemos de Él como el rey de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo sabemos que Él sí está reinando en nuestras vidas? Primero porque lo reconocemos, reconocemos esa soberanía que Él tiene sobre nosotros, el entender que su voluntad es buena, es agradable y perfecta, que sus caminos son mejores que mis caminos. Y eso implica entonces una dirección para nuestras vidas, que ya no voy a vivir conforme a mi propio entendimiento, sino que tengo que buscar entender qué es cuál es el plan, cuál es el propósito, qué es lo que Él tiene en su mente, qué es lo que tiene en su corazón, no solamente para toda la humanidad, sino para mi vida en particular. Y ahí es cuando empiezo a hacer ese reconocimiento de Dios como rey en mi vida, cuando yo puedo decir, no es a mi manera, no es a mi forma, yo estoy aquí al servicio de, y me reconozco a mí misma como sierva, como parte de ese reino, como que el lugar que ocupo en el reino no es de soberana, sino que es de sierva de ese rey, ¿no es cierto? Pero que igual el Señor nos da, por su infinito amor, el privilegio de no solamente ser llamados siervos, pero que podemos llamarlo amigo, que no solamente seamos llamados siervos, sino que seamos llamados hijos. Pero esa es la muestra del amor que Él tiene hacia nosotros. Pero nuestro lugar, el lugar en que tenemos que ubicarnos, es en el lugar de entender que estamos al servicio de Él. Y es bonito ver la manera en que realmente podemos entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, como decía Pam, porque Dios siempre nos lleva hacia lugares seguros, siempre nos lleva hacia caminos en que vamos a estar a salvo, en que en que las cosas van a estar bien, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las turbulencias. Tenemos la certeza de que Él nos está llevando por buenos lugares. Cuando comenzamos a ver esos elementos en nuestra propia vida, entonces estamos reconociendo la soberanía de Dios sobre nosotros. Podemos decir, sí, estoy dejando que Él sea rey en mi vida. La pregunta también la ampliaríamos de poder saber en qué otras áreas necesito que Él también sea soberano, en qué otras áreas tengo que dejarlo gobernar, porque Él gobierna sobre todo. Así nosotros lo dejemos o no lo dejemos, Él está gobernando, ¿sí? Solamente que nosotros nos somos tropiezo para nosotros mismos cuando no seguimos su voluntad, sino queremos hacer la de nosotros. Ahí es cuando podemos ver entonces que Dios es el rey. Podemos verlo, identificarlo si Él es el rey de nuestra vida. Bueno, escuchándote, Moni, yo estaba pensando, o sea, claramente en lo que pones, reconociendo a Dios como soberano, ¿cierto? A Jesús como el rey de un reino, ¿cierto? Pero también decía Pam que ese reino pues tiene unas leyes, tiene unos principios, tiene unas normas, y yo me quedé como pensando en esto porque de eso se trata una constitución dentro de una nación, ¿no? Y yo quería preguntar, tengo una pregunta para hacer. Y también me gustaría, como decía Aleja, que nuestras amigas que nos están viendo pudiéramos pensar como en eso. ¿Qué importancia entonces ha tenido la palabra de Dios en tu vida? Cada uno de nosotros pudiéramos pensar en qué tan importante es la palabra de Dios y qué importancia ha tenido en tu vida. A ver. Es muy interesante cómo empezamos a escucharnos, ¿no? Y uno empieza inmediatamente a pensar y a pensar y a decir, claro, y yo estaba pensando en lo que tú dijiste, Gis, porque decía,
hay un punto, vamos como en un orden, ¿no? Entonces, Moni decía, claro, yo conozco a Cristo, por ejemplo, como Salvador, ¿verdad? Y digo, "Ah, sí, yo lo necesitaba, yo pecadora, te necesito, Cristo, como Salvador". Y luego digo, quiero que tú empieces a gobernar mi vida. Y recuerdo estar en ese momento y decir, yo quiero hacerlo como a tu manera. El problema es que ahí te das cuenta que no sabes cuál es su manera, ¿sí? Y tú dices, bueno, ¿cuántas de las cosas que hago yo son a tu manera? ¿Cuántas son a mi manera? ¿Cuántas son a la manera de mi mamá? ¿Cuántas son a la manera de mis amigas? ¿Cuántas son a las maneras de lo que he visto en la televisión? Yo decía, espérate, no tengo ni idea cuál es tu manera. Entonces, ahí empieza un caminar completamente distinto, porque empieza una búsqueda de su manera, de su voluntad, de su deseo para mí. Pero la fuente que Él nos deja para conocerla es la palabra de Dios. Y ese caminar hacia allá no puede estar construido de otra manera si no es sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de verdad para todas las áreas de nuestra vida. Ahorita también decía, bueno, listo, es mi vida, pero tengo otras áreas. ¿Cómo hago en este, como trabajadora, como esposa, como mujer? Y creo que ahí es donde la palabra de Dios empieza a volverse tan indispensable cuando queremos ser gobernadas por Dios, porque se vuelve una necesidad el pasar tiempo en la palabra de Dios para poder conocer cuáles son esas cosas extraordinarias que Dios ha dejado para mí, ¿sí? Creo que uno de los problemas que tenemos como mujeres a veces es que el tiempo nos juega una mala pasada entre el tiempo y el deseo. Creo que muchas veces tenemos ese deseo de ser esas mujeres que agradan a Dios con todo su corazón, con toda su vida, pero no tenemos tiempo. Entonces, ese momento de estudio de la palabra se empieza a reducir o empieza a escasear y por lo tanto, la revelación especial que Dios tiene para nuestras vidas se queda corta. Y empezamos a vivir con muy poquitas cosas en nuestra vida reveladas por Dios y muchas de nuestras propias maneras de pensar y de hacer las cosas. Porque no es que eso quede vacío, es que desde que nacemos empezamos a construir ese pensamiento, ¿no? Sobre lo que aprendemos, sobre lo que nuestra mamá nos ha dicho, sobre lo que hemos visto, ta, ta, ta. Entonces, cuando cambiamos de reino, por así decirlo, tenemos que darnos a la tarea de estudiar esa nueva constitución, como decía Gis. ¿Sí? Tenemos que darnos a la tarea de conocer esas nuevas leyes. Y quiero dejarles aquí algo que para mí ha sido un reto y lo hablo honestamente con ustedes, porque en muchas ocasiones he querido saber mucho, pero he tenido una lucha entre mi deseo y el tiempo que dedico al estudio de la palabra de Dios. Y he notado claramente en mi vida la diferencia de cuando lo dedico y cuando no. Y cómo avanzo y cómo tanto mi vida como mi familia y muchas cosas son transformadas cuando dedico ese tiempo. Entonces, es un reto y es una lucha que tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios es clave en el juego, por así decirlo, o en la tarea de transformar, ¿no? Entonces, creo que en medio de tantas ocupaciones tenemos que verlo como una prioridad en nuestras vidas, porque empieza a cambiar y empieza a disfrutarse mucho el plan de Dios para nosotras. Entonces, esa pregunta realmente me gusta mucho, además porque es una pregunta que tiene una lucha y que creo que de la mano del Señor podemos ir venciendo y dando más importancia si queremos lograrlo. Sí, lo que dices es muy importante porque lleva también a veces sabemos tanto, hemos aprendido tanto, pero bueno, hasta dónde podemos realmente también dar, tal vez también transformar, también traer realmente, o sea, pasar del querer al hacer, ¿no?
Y vemos que todo esto trasciende más allá de nosotras mismas, todo esto trasciende a nuestros hogares, trasciende a a la nación, aún al planeta entero, ¿cierto? Entonces quiero plantearles esta pregunta y es, ¿ustedes cómo creen, qué relación hay entre esta soberanía de Dios, este reinado que aceptamos en cuanto, cómo lo relacionamos a la sanidad de la tierra? Porque esto es algo más allá de nosotras mismas, de mi solo yo aquí queriendo hacer, sino que esto trasciende. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo esto tiene que ver con esta sanidad de la tierra? Yo quiero responder, Karen, porque justamente estaba pensando ahora en eso. Al inicio, Pam, la cita que ella leyó al principio es lo que hemos conocido todos como la oración de Jesús, el Padre Nuestro, conocida como el Padre Nuestro. Y en esos primeros versículos dice justamente, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra, así como es hecha en el cielo, ¿no? Y resulta que el cielo es ese lugar donde la voluntad de Dios es completa y total y absolutamente hecha. Entonces el deseo del corazón del Señor Jesús en esa oración era que aquí en la tierra se pueda vivir la plenitud de la voluntad de Dios también. Solamente que no será un reino con un, digamos, enmarcado en unos límites geográficos, que es más o menos la idea que tenemos, digamos, la reina de Inglaterra, pues allá en Inglaterra, ¿sí? Algo así. Sino que es en el interno de cada individuo, en el interior de cada persona que permite que ese reino sea establecido, que se sujeta a ese reino, ¿no? Y para que se viva completamente en su vida. Yo estaba pensando que cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza y hace una diferenciación entre el resto de la creación y el hombre en ese sentido, porque el valor del hombre está, digamos, sustentado en el hecho de que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y no solamente eso, sino que la Biblia nos da como testimonio o fundamenta el hecho de que Dios delega al hombre la mayordomía sobre la creación. ¿Sí? Entonces, señorear sobre ella, tomar dominio sobre ella, etcétera. Vemos cómo Dios coloca a Adán en el huerto para que pudiera labrar la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también vemos que el hombre peca, entra el pecado, ¿no? Y entonces en la entrada del pecado, la tierra está afectada. ¿Por qué es afectada? Porque el hombre en sí es afectado. Es corrompido su pensamiento, todo en él es corrompido. Entonces la imagen de Dios en el hombre se daña, se desdibuja, como que se desenfoca, ¿no? Hasta cuando esa persona, cada uno de nosotros, podemos tomar la decisión de rendirnos a la voluntad de Dios, sujetarnos a que ese reino de Dios sea establecido en cada uno de nosotros. Y es interesante porque es una decisión individual por el valor del individuo. Una decisión individual, no puede ser colectiva, es individual, a la que se suman todos aquellos en los que van tomando esa decisión. Entonces, cuando hablábamos de que el reino de Dios es todo lugar en donde su voluntad es completamente hecha, absolutamente hecha, es el lugar de cada persona que decide que la voluntad de Dios sea hecha en él, y ese es el reino de Dios. Y se debe vivir completamente a plenitud, ¿cierto? Pero cuando eso empieza a suceder, entonces no solamente esa persona es transformada, que es un poco de lo que estamos hablando aquí, cuando cada uno empezamos, podemos decir, o podríamos estar pensando, todas las que estamos aquí conectadas, todas las personas que estamos conectadas escuchando esto, es como ir pensando, oye, mi vida ha cambiado, puedo mirar un antes de y un después de, en la medida en que ese reino ha sido establecido en las diferentes áreas de nuestra vida y hay una transformación. Pero no solamente en nuestra vida como tal, en lo que digamos la jurisdicción aquí de mí, sino que se refleja como esposa, por ejemplo, como esposa se va a ver reflejado, como madre se va a ver reflejado, entonces ya hay una jurisdicción en el matrimonio primero, luego en la familia, ¿cierto? Pero también ya voy a tener cuidado de qué me pide Dios en cuanto a ser ciudadano, por ejemplo, de una nación, de mi barrio. En mi barrio se va a ver la diferencia. Puede que los demás no lo hagan así,
pero yo sí lo voy a hacer así porque es Dios estableciendo su reino en mi vida y yo sujetándome a esa soberanía, a esa voluntad de Dios. Entonces, esa serie de decisiones pequeñas, constantes, diarias y perseverando en esas decisiones acordes a la palabra de Dios, son las que van trayendo esa transformación. Y venía a mi mente, aquí busqué en Romanos 8:19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, es decir, de todos aquellos que hacemos parte de ese reino en esta tierra, porque la tierra sigue siendo afectada por todos los seres humanos que no se han sujetado al reino de Dios y que no están ejerciendo con sabiduría esa mayordomía. Entonces, los miembros, por así decirlo, los ciudadanos del reino de Dios, en este caso nosotras, las mujeres del reino, somos aquellas que debemos hacer visible en esta tierra ese reino justamente y esa soberanía y la voluntad absoluta, total y plena de Dios a los demás y de esa manera poder afectar positivamente trayendo sanidad a la tierra. Qué buena, Gise, tu respuesta. Y bueno, te escucho y me surge a mí una pregunta adicional y que creo que también podría ser algo que se pueden estar preguntando ahorita las personas que nos están acompañando en este en vivo, que están aquí con nosotras tratando de entender este asunto del reino, pues queremos poder ver, ya hemos hablado un poco acerca de esos elementos que decía Pam, de lo que es el rey, de lo que somos nosotros como súbditos, de lo que son las leyes, como la importancia de cada uno de estos elementos para que podamos hablar realmente del reino, pero pues ahora viene el lugar, estamos hablando de la voluntad de Dios y la pregunta que yo quisiera que nos planteáramos y que les ayudemos también a entender a las personas que en este momento nos están escuchando, es ¿dónde crees que debe cumplirse la voluntad de Dios? ¿Dónde crees? O sea, si estamos hablando en términos de lugar, entonces eso nos lleva a pensar en la voluntad de Dios con relación a ese lugar. ¿A qué orientación podríamos darles? Bueno, esa la quiero contestar yo, Moni. Es una pregunta que es muy personal, me toca mucho a mí, yo la quiero contestar. En primer lugar, pues, a la luz de lo que estamos hablando, guiadas por este libro, ¿cierto? Y el versículo principal que Pam usó al principio, pues la respuesta, digamos, es muy fácil. El versículo en Mateo dice, hágase tu voluntad en la tierra, ¿no? Entonces, en la tierra, ahí ya lo contestamos, ¿sí o no? La tierra, en toda la tierra, en todo lo que abarca la tierra, y ahí no queda nada por fuera. Pero ya llevándolo, digamos, a un punto más personal, que es lo que yo decía, bueno, esa pregunta me toca. A veces en la vida cristiana, en general, tenemos como una división, ¿no? Es como si tuviéramos dos vidas, entonces, o dos aspectos, o dos niveles de nuestra vida. Uno, el que llamamos cristiano o espiritual, ¿no? Y el otro que lo llamamos muchas veces el secular, ¿no? Entonces, lo otro. Entonces, cuando estoy en la iglesia, estoy en este lado espiritual. Cuando estamos orando, estoy en este lado. Cuando leemos la Biblia, estamos aquí. Si tomamos un seminario, leemos un libro, hacemos un estudio, estamos acá. Y cuando estamos trabajando allá, cuando vamos a la tienda, estamos acá. Cuando cogemos el bus, estamos acá. Y como que esto no tiene que ver con esto, ¿no? Eso me pasó, por eso les digo que esta pregunta me gusta, porque eso me pasó muchos años de mi vida, como tener una división, y ahora veo, gracias a este estudio, también a este libro de lo que estamos hablando, ahora ya lo había entendido, pero ahora lo refuerzo, y es que eso no existe. El reino de Dios y toda su voluntad en todo lo que respecta a mi vida es en todo lo que hago, en todo lo que hablo, en todo lugar donde estoy, en todas mis relaciones, en todo. No hay nada que esté por fuera de lo que es espiritual, porque todo es espiritual, porque fuimos hechas por un creador, un Dios que es espíritu, y ha puesto su esencia en nosotros, en su creación. La palabra dice que la creación da testimonio del creador, que los cielos cuentan, que todo. Entonces, y aquí en el texto que usábamos, Jesús dice, oren así,
y él expresa su mismo deseo. Señor, Padre, que tu voluntad sea hecha en la tierra. Y eso lo abarca todo. Entonces, ¿en dónde? En todo. En todo. No podemos dejar, bueno, Señor, quiero hacer tu voluntad en esto, pero este pedacito me lo reservo. En esto no. En cuanto estoy en la tienda y saludo con mi cara súper amarga, ahí no estás tú, ahí solo estoy yo. Cuando voy en el bus y me pisotean, ahí tú no estás, ahí estoy yo, entonces sale. No, la voluntad de Él y su reino de establecerse en todo de mí, en todo de la tierra, en todo lugar, en todo momento, en todo. Entonces, esa me gusta mucho porque mucho tiempo tuve ese pensamiento, ¿no? Tuve ese pensamiento de que habían cosas que me correspondían, era a mí. Eso no le corresponde a Dios. Entonces yo decido esto. Yo decidí cómo en los primeros años de crianza, cómo iba a criar. Yo lo decidí. No sé, Dios qué pensaba, no sé. Igual vamos a la iglesia. O sea, era como una dicotomía, una cosa así. Y ya entendiendo todo lo que estamos hablando y lo que ustedes nos están compartiendo también, nos damos cuenta que no es así, no funciona. No debe haber un espacio de mi vida, de nuestra vida, una relación, un lugar, nada de nuestra vida donde no esté establecido el reino de Dios. O sea, donde no estemos obrando o haciendo de acuerdo a la voluntad de Él, no a la de nosotros, a nuestros pensamientos, a lo que hemos entendido. Entonces, esa me la cogí yo por eso, me gusta mucho esa pregunta y yo sé que a muchas mujeres les puede pasar eso, ¿no? Entonces tenemos ahí dos, como que cuando los saludo en la mañana a mis hijos, mis amores, Dios los bendiga, entonces estamos en reino. Pero cuando hacen algo malo, los corrijo a mi manera. Y ahí ya no estamos en reino, ¿no? Entonces, no, eso no nos puede pasar, ¿no? Siempre, en todo momento, a toda hora. Ay, no, Suri, con este final me hiciste, o sea, sí, tal cual, o sea, los saludo a la manera de Dios y los castigo a la mía. Sí, es cierto, es entrar dentro de esta coherencia, ¿no? De realmente vivir y habitar, no transitar, ¿no? Porque no se trata de transitar por el reino de Dios, sino habitar en él constantemente y en todo tiempo. Y escuchándolas, y escuchaba a Gis hablando pues de este momento particular donde el hombre cae, ¿cierto? Hay esa caída y como que se rompe muchas cosas, ¿no? Y pensaba que nosotros estamos siendo, bueno, mujeres del reino. Decía, bueno, esa caída afecta claramente la imagen, la identidad, el rol de la mujer. ¿Sí o no? Yo decía, claro, ahorita y con todo lo que se está hablando del feminismo, de mil cosas, bueno, pensaba, esa caída tiene una afectación claramente en la identidad de la mujer, pero no sé si ustedes me podrían ayudar a pensar o a contestar de qué manera pues la imagen de la mujer puede ser restaurada, ¿sí? Al vivir en la voluntad de Dios. O sea, creo que ese momento que habló Gis de la caída tiene un efecto sobre nosotras como mujeres. Y cómo creemos que la voluntad de Dios o el vivir en la voluntad de Dios puede restaurar esa imagen que Dios originalmente estableció para nosotras como mujeres. Bueno, esto quiero responderlo yo porque precisamente por todo lo que está pasando ahorita, pensar en esa palabra restaurar. O sea, ¿qué es lo que se restaura? Algo que definitivamente tiene algún daño, está está mal definitivamente. Eso es lo que necesita una restauración. Y en ese restaurar hemos definitivamente caído en manos de qué dice la sociedad, qué dicen mis amigos, qué dicen mi familia, qué dicen ¿qué dice lo que nos rodea? O sea, según eso voy a restaurar mi imagen. Entonces, ahorita la imagen de pronto de la mujer, lo que vemos es que la mujer es la mujer empoderada la que debe salir ahorita adelante y de cumplir sus metas y eso, pero a la hora de una mujer que tenga hijos, no, la mujer no puede tenerlos y ahí ya se debilita.
y se lleva la imagen de la mujer como a una imagen que debe ser empoderada de ciertas cosas que no le van a ayudar en realidad a crecer en el propósito por el cual Dios las creó, ¿sí? Entonces, cuando pienso en esta parte de la imagen, o sea, cómo restablecer esa imagen, debemos ir al principio. ¿Cuál fue nuestro diseño como mujeres? Porque tanto mujeres como hombres tenemos un diseño, tenemos roles que Dios específicamente ha puesto en nosotras y que, digamos, en este caso de como mujeres que estamos acá, mujeres del reino, que queremos estar en ese reino, pues debemos sí o sí guiarnos por las leyes de ese Dios que nos ha amado, que con su amor ha dado leyes para cuidarnos, para decir, miren, esta es la forma en que yo restablezco esta imagen de una mujer que vale, no por de pronto, por físicamente, porque ahorita es el físico, es lo importante, o no, sino que vale porque somos creadas por Dios. Eso es lo importante. Y en esto de que hablábamos de la voluntad de Dios, es como tan bonito, digamos, percibir o vivir en los principios de que la voluntad de Dios siempre, como dice su palabra, va a ser buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo no vivir en esa voluntad? ¿Sí? ¿Cómo no vivir en algo que me va a llevar siempre a que sea bueno? Y nuestra voluntad a veces siempre se va a ir a las cosas que no queremos hacer, pero que decidimos hacerlas por malas decisiones y vamos a quedar mal. Pero la voluntad de Dios siempre nos va a llevar a restaurar esa imagen como mujeres. Mujeres que nos queremos casar, mujeres que queremos tener una familia, que queremos educar, que reconocemos a Dios en todas nuestras áreas y que definitivamente estamos dispuestas a vivir y a ser restauradas por Dios, ¿no? Es todo un proceso. Yo digo que, bueno, en mi parte es todo un proceso de restauración que Dios ha hecho con mi vida en muchas áreas y pues definitivamente estar en la voluntad de Él es lo mejor, es lo que ha restaurado mi imagen. Y yo creo que si todas las que están acá conectadas piensan cómo es estar en esa voluntad de Dios y cómo la restaura y pueden poner sus puntos de vista y de esta forma me he visto restaurada, yo creo que nos quedaríamos acá por muchísimo tiempo contando, ¿no? Pero eso sí. Bueno, Alejita, y entonces escuchándote, según lo que tú nos estás hablando, y de acuerdo a esto de que nuestra imagen como mujer se ha restaurado a medida que vamos metiéndonos a vivir en este reino y siendo parte de él, entonces podríamos compartir rápidamente en este momento, por ejemplo, alguna experiencia, alguna anécdota, algún testimonio acerca de un área de nuestra vida. Ahora estamos aquí las 6 y esto es algo real, es vivencial. Yo sé que todas tenemos algo que decir porque lo hemos visto, tenemos un antes, tenemos esto y tenemos el ahora. Y sabemos que hemos tenido transformación, sí o sí, desde que hemos empezado a entender esto y a vivir bajo estos principios, bajo esta voluntad en este reino tan hermoso del reino del Señor. Entonces, ¿qué áreas de nuestra vida? Es la pregunta que yo quiero hacerles. ¿Qué áreas de su vida han visto ser transformadas desde que empezaron a vivir en estos principios? Por ejemplo, yo voy a contestar de una vez ya que estoy hablando aquí. Por ejemplo, yo les he hablado muchas veces acerca de mi vida matrimonial. Esa es un área de mi vida que yo he visto ser transformada. Se transformó mi mente cuando empecé a entender y cuando empecé a entender y a ocupar mi lugar, mi rol y a soltar ese empoderamiento y todo se ha transformado, todo, hay paz. Siguen habiendo dificultades, pero hay mucha paz, hay mucha más entendimiento, hay un equilibrio, hay algo lindo que uno quisiera que otros lo tengan también. Por ejemplo, en la crianza de mi hija mayor, cometimos muchísimos errores. Y ahora que veo la juventud, la rebeldía, las problemáticas que veo en mis familiares, en amigos, Dios, gracias, porque no estamos pasando por esto. Tenemos una chica de 14, pero no está tirando la puerta, nos está encerrando, no está con el celular en la mano que yo diga no sé ni con quién habla, no está con el deseo del novio, no está pasando nada de eso y lo único que puedo decir es gracias, Señor, porque sé que esto es porque hemos empezado a vivir bajo estos principios y si no, estaríamos viviendo otras cosas. Por ejemplo, esas son 2 áreas de mi vida que yo les puedo decir así rápidamente. A ver, Karencita, tú,
Compártenos. Bueno, para mí un área que ha sido, pero así bombardeada, ha sido la maternidad, o sea, el hecho de ser madre. Eh, de pronto más adelante hablaremos más profundamente, les podría hablar un poco más de mi testimonio en esa parte, pero era como yo quiero tener hijos, esa era mi parte, ¿no? Mi reino. ¿Qué decido yo no quiero tener hijos, ya. Emily es como mi tarea en la tierra y se acabó, ya. Pero entonces me decidí a decir, Señor, ¿y qué piensas tú? Y ahí entonces empezaron a hablar el Señor, él empieza a hablar y para mí Malaquías 2:15 fue ¡pum! ¿Para qué los hice uno? Para tener una descendencia para él. Y eso me transformó la mente. O sea, mi vista, mi mirada de la maternidad cambió. Cambió el propósito. Sí, algo que leamos aquí era que si no hay visión, uno está perdido. Pero cuando uno entiende que eso necesita el reinado del Señor y que cuando Él es el que dirige y el propósito es para Él, nada, o sea, ya está bien, listo, voy a estar en mi casa, listo, voy a parar un poco muchos planes, voy a estar aquí, voy a pensarme cómo el Señor habla de crianza, como contabas tú, todo, o sea, todo cambia. Es una descendencia, mis hijos serán una descendencia para Él. O sea, primero, listo, quiero hijos. Y segundo, descendencia para ti. Y eso conlleva abrirse a su voluntad y tal vez contra muchos corrientes, pero ahí estoy. Y yo creo que eso ha sido, Señor, quiero que seas mi rey, y ha sido así, y wow, yo veo un atrás, un antes y un después. Esa ha sido mi experiencia. Pues yo quiero unirme a lo que ustedes dicen también, porque un área muy fuerte en mi vida es que yo creo que Dios ha restaurado todo, es con respecto a la familia. Tal vez durante todo estas 8 sesiones vamos a tener tiempo de hablar sobre eso mucho, pero el versículo que dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados, creo que es algo que se volvió realidad en nosotros. Estoy hablando de mi esposo y de mí, porque aunque viniésemos de hogares no, digamos, no adecuadamente estructurados, con roles y toda la cuestión, Dios transformó nuestras vidas de tal manera que los primeros beneficiarios fuimos nosotros en poder decir, esto es ser una familia. Y con el entendimiento del diseño de Dios, del propósito de Dios para la familia, y ahora nuestros hijos hacen parte de esa bendición, digamos, de esa cobertura que Dios provee a través de la familia. Entonces eso es un área, y además de la relevancia y la importancia que tiene la familia para la humanidad y para las generaciones. Entonces quería aportar eso uniéndome a lo que decía Suri y a lo que decía Karen. Bueno, yo quisiera decir que una de las áreas de verdad donde he visto transformación así, siguiendo la voluntad de Dios y eso, es en el hecho de casarme. Yo antes de ser cristiana y todo esto, tenía un pensamiento que yo decía, no, yo quiero vivir en unión libre y si cada uno, si ya se nos acaba el amor, cada uno va por su lado, no tenemos compromiso y menos querer tener hijos. O sea, no porque nos van a ligar, nos van a atar, entonces, ¿para qué? Mejor vivir la vida feliz. Ese era un pensamiento que Dios restauró definitivamente en mí, a tal punto que pues, gracias a Dios ya estoy casada con un hombre maravilloso. Creo en la familia, en qué es la familia, cuál es el propósito que Dios nos ha dado y cómo estar en su voluntad de verdad ha sido ver a Dios en cada momento, o sea, ver su fidelidad en todo. Entonces, en esa área es algo de lo mucho que Dios ha restaurado en mi vida. Entonces, eso. Te gané, Moni. Ajá. Y le gané fue porque es que se me vino así clarita y dije, no, después se me olvida. Algo que Dios restauró muy fuerte en mi vida fue el papel de autoridad del hombre. Yo vengo de una posición donde frases como el respeto se gana, es que yo hago porque usted no hace, pero es que no se ponen las pilas, mi hijo, y si usted no va haciendo, yo voy haciendo, y me toca a mí hacer todo porque usted no hace nada. Y si conocieran a mi esposo se darían cuenta que nuestros temperamentos no ayudan a que estos pensamientos se achiquen, sino que al contrario, si yo me dejo llevar por mi reinado, pues
no dejo espacio a su autoridad. Dios a mí me habló una palabra muy fuerte al comenzar mi matrimonio y me dijo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tuve que quedarme completamente quieta, y quieta digo económicamente, renuncié a mi trabajo, me quedé en casa, empecé a asumir otros papeles y empecé a permitir que Dios restaurara su hombría, su autoridad como hombre en mi hogar, que en mi hogar vivimos al ritmo que Dios quiere y que le va revelando a través de mi esposo. No se trata de que yo lo chancleteo, que yo le digo qué hacer, y es que como usted no hace, entonces venga yo hago, y como usted no sé, nada. Todo esto era súper fuerte familiarmente para mí, y mi temperamento es así. Entonces a mí me tocó muy fuerte decir, Señor, yo creo en ti. Y mis oraciones empezaron a cambiar. Señor, dale la habilidad para su trabajo, permítele tener la energía para hacer lo que él tenga que hacer, dale la sabiduría, guíale, dale la sanidad también en su corazón para que él tome el lugar que tiene que tomar, y permíteme a mí ayudarle a que esto sea más fácil. No que sea una lucha y que aparte que le cuesta yo se la ponga bien difícil, sino que empecé a hacer en silencio esa ayuda idónea mientras que Dios restauraba su autoridad y su lugar como esposo, porque él tampoco había tenido a su papá. Entonces era algo que por ni él ni yo teníamos un modelo. Y tuve que decir, voy a estar quieta mientras que el Señor lo hace. Entonces allí empecé a ver un cambio impresionante en mi hogar a partir de ese deseo de agradar a Dios en eso. Bueno, ahora yo quisiera, antes de compartir mi respuesta, invitar también a aquellas personas que en este momento están conectadas con nosotros a través de Facebook Live, a que nos escriban ahí en sus comentarios también cómo ha sido esta transformación en sus propias vidas cuando en esas áreas en las que ustedes han conscientemente obedecido los principios de Dios, que eso quiere decir sujetarnos a Él como Rey, sujetarnos a sus mandatos, y qué transformaciones ha tenido, les ha traído. Queremos también que nos comenten ahí para ahorita en un ratito poder leer de pronto uno o dos de los comentarios, porque sabemos que Dios está orando en la vida de todas las personas, y Él, así es su infinito poder, no necesita él puede obrar en la vida de todos simultáneamente, a todos traer transformación, a todos traer verdad. Y yo creo que ese ha sido, meditando un poco en la pregunta cuando la formulé ahorita, Suri, yo dije, hay tantas cosas de aspectos pequeñitos en la vida. Yo en eso he visto la misericordia del Señor, que Él ha ido conmigo suavecito, despacito, en cosas sencillas, y mostrándome como su amor, su cuidado, que creo que ese es como el fundamento de su gobierno en nuestras vidas, y el hecho de que Él es amor. Pero en este momento creo que lo que quisiera resaltar es en tener que reconocer que no soy yo, sino que es Él, que no es por mí, sino es por Él, que mi tarea es ser reflejo de Él, no que Él sea reflejo de mí. Y ese como tener que morir a mí misma, querer hacer las cosas de mi manera, a tener mi propia opinión, creo que fui muy bien entrenada en eso desde pequeñita, de tener la razón, de saber, de poder tomar decisiones rápidas, de saber cuál era la manera en que se tenían que hacer las cosas, y tener que parar y decir, no, es a tu manera, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? Esto no se trata acerca de mí, se trata acerca de ti. En general, en los aspectos de mi vida, para poder entender el que el Señor nos dice, cuando Él dice, sed santos, nos está hablando acerca de algo que espera de nosotros, ¿no es cierto? Pero la motivación no es por nosotros, es porque Él es santo, es porque nosotros estamos llevando su imagen, debe estar reflejada en nosotros. Y creo que no, en este momento no podría decir que es algo que ya, aquí les muestro las evidencias de cómo esto ya está perfecto en mi vida, sino por el contrario diría, estoy en proceso, claramente en proceso de poder entender que no es por mí, no es por mí. Y es como un recordatorio diario de poner mi mirada de nuevo, de vuelta en él, mis pensamientos, no es a mi manera, es a tu manera. Es tu camino, es el que es bueno, tu camino, tú eres el que eres santo.
yo no soy santo. Tú eres el que, tu voluntad es la que es buena, no es mi voluntad la que es buena. Y pues eso, de alguna manera, cuando trato de hacerlo a mi propia manera, cómo eso refleja sobre la vida de los otros, de las personas que tengo cerca. Pero también cuando lo hago a la manera de Dios, cómo refleja sobre la vida de ellos también. Y eso creo que es de gran bendición porque es la manera en que el reino se extiende, que no solamente está mi obediencia, no solamente va a ser en beneficio para mí, sino que va a ser en beneficio para los otros también. Entonces, no sé si ya hay alguien que haya comentado ahí en el Facebook y podamos leer de pronto un comentario de cómo la vida de algunas de las personas que nos están escuchando en este momento. Sí, pues precisamente como dice Moni, nosotras hemos compartido un poquito de lo que Dios ha restaurado en nuestras vidas, porque en realidad ha sido mucho y lo sigue haciendo. Y pues queremos conocer también lo que ustedes comenten acerca de cómo cambiarían, o sea, que se hagan esta pregunta, que la hagan y la puedan ahí responder, y es, ¿cómo cambiarían sus vidas si obedecieran plenamente la voluntad de Dios? Entonces, ¿cómo cambiaría su comunión con Dios? ¿Cómo cambiaría como esa idea que tienen de ustedes mismas? ¿Cómo cambiaría también la idea de la familia, la idea de la iglesia, de la sociedad, de los amigos? Hay muchas cosas que Dios quiere restaurar y pues definitivamente la pregunta es esa, que puedan ir comentando y acá vamos a compartir un poco de lo que nos están escribiendo, de cómo sería eso, qué cambiarían sus vidas conseguir la voluntad de Dios. Bueno, aquí Mar Figueroa de Mancipe nos dice, en mi vida sigue siendo un reto, estoy en proceso. Sí, es que es un proceso. Como dice Mónica, es un poco a poco. O sea, que menos mal Dios no nos dice todo de una porque yo creo que nos volvemos locos con todo, porque ahí nace este deseo de querer hacer su voluntad, ¿no? Entonces, pero si nos dijera todo sería tal vez un caos. Entonces Dios es bueno y lo está haciendo poco a poco. Dice acá Yali Aguilar, estoy en proceso, que se refleje la voluntad de Dios, cambiar la forma de orar. Así es, cuando nos acercamos, por ejemplo, a la oración a la que nos enseñó Jesús, ¿no? Dice que se haga su voluntad. Entonces lleva eso. A mí eso hizo boom. Una vez lo he leído 1000 veces, ¿no? Pero cuando el Señor te muestra, es que eso es lo que quiero, mi voluntad aquí. Entonces, eso es maravilloso. Sí, Señor, listo. Desde aquí, para adelante, con mis hijos, con lo que esté a mi alrededor, yo quiero que se haga tu voluntad. Dice por aquí, Lady, escucharles me ayuda a reposar en Dios, de que edificar mi casa conforme a su voluntad me ayudará a crecer al modo de Dios y buscar ser restaurada la autoridad de mi cónyuge. Sí, realmente nosotras como mujeres tenemos muchas facetas, muchos roles, porque no solo somos hijas, somos esposas, somos madres, somos hermanas, somos primas, somos vecinas, o sea, hay muchas relaciones en las que nosotros podemos influenciar y necesitamos la verdad de Dios para vivir de la manera del reino. Y es que de verdad, si se viviera de manera del reino en toda la sociedad, en todos los ámbitos, wow, a veces cuando digo, pero ¿cómo esto puede cambiar? Yo digo, pues, que el reino venga. Cuando veo noticias y digo, esto está terrible. O sea, y que el reino venga no es que Jesús venga y acabe con todo, porque es que esto no, porque a veces lo pensamos así. Yo pensaba así, que venga el Señor y ordene todo este desorden, ¿cierto? Pero no, es desde ya, Señor, que podamos ser agentes de transformación, de traer su reino, ¿cierto? Dice Moni Gómez, en mi vida lo he visto como padre en cada uno de mis procesos, en unos no tan buenos y en unos donde mi orgullo y la altivez ha tenido, han tenido que someterse a su señorío y a su voluntad y propósito. Como esposa, madre, hija, hermana y servidora del Señor. Y voy paso a paso, difícil, pero Él está ahí. Así es. Lo que dice a Mónica, solo por Él. O sea, por ejemplo, cuando les decía lo de la maternidad, no, eso es fácil, eso es de tirarse en rodadero. No, eso tiene sus... Eso es una montaña rusa, hombre, más que rodadero. Pero eso, uno dice, bueno, yo voy agarrada con el Señor y por Él yo lo hago. Si no, no lo haría.
porque por él es que yo estoy aquí en esta montaña rusa. Dicen por aquí, Luz Dari Moreno, estoy de acuerdo con Pam en darle lugar al rol de mi esposo y ver cómo, por solo obedecer en esto a Dios, Dios transformó nuestro hogar. Me siento amada y sé que nuestros hijos tienen identidad del reino. Me dan ganas de llorar. Qué lindo. Es que Dios trae eso, lo que decía Azuri. Son cosas que uno dice, ay Dios, claro, ninguno de nuestros hogares será perfecto, así nunca pasa nada, ¿no? Pero aún en medio de eso, Dios trae, ¿sí? Yo le digo a mi hija, el problema no es caerse, porque nos vamos a caer, ¿sí? Hay tropiezos, pero el problema es cómo me levanto, ¿sí? Levantémonos ya, sacudámonos, pidamos perdón, si dañamos algo, pues tratemos de restaurar, de arreglar, pero caminemos. Y esa debería ser nuestro caminar con el Señor. Leo una más y, y termino por aquí, dice... Elizabeth Salas, en mi vida han sido muchísimas las áreas que el Señor ha restaurado. Por ejemplo, el querer que las cosas se hicieran a mi manera, a mi forma, con mis conceptos de perfección. Y bueno, ahí siguen respondiendo las mujeres y gloria a Dios que Él nos está ayudando a ver si a veces el tema del reino de Dios es como pensamos en algo tan abstracto, pero no, es algo que podemos vivir día a día. Y yo cuando leía eso en el libro de que es algo que Jesús, Dios mío, no dejaba de hablar del reino de Dios, y decía, "Ay, es verdad, o Pablo, Dios, eso es verdad", y estamos ignorando algo que para Jesús y aún para Pablo, que es alguien pues que seguimos también enseñanzas que fueron dadas por Dios a través de él, pues es importante, ¿cierto, Moni? Claro que sí, Karencilla, y me encanta escucharte porque definitivamente es entender que este reino es real, ¿cierto? Que el reino existe, que todas las características y las condiciones para que el reino de Dios exista están y que nosotras hacemos parte de ese reino. Entonces, eso como a nosotros como mujeres tiene que llevarnos a hacernos esa pregunta. ¿Cómo estamos siendo nosotros como mujeres parte de este reino? Y algo que yo encuentro en común entre las diferentes voces que escuchaba aquí mientras estábamos acá conversando es que nosotras aprendimos. Aprendimos a ver a Dios como rey, aprendimos acerca de cómo nos protege a través de sus leyes, aprendimos acerca de obedecerlo, pero la referencia que tenemos de ese aprendizaje lo veo como muy reciente en nuestra vida adulta. Si nosotros ya todas somos mujeres adultas que tuvimos que aprender esto ya siendo adultas. Y esto me lleva a preguntarme, ¿qué diferencia marcaría si nosotras como mujeres entendiéramos el valor que tiene de enseñar estos principios a la siguiente generación, ¿sí? A esos hijos que tenemos bajo nuestro cuidado, o a esos, no necesariamente hijos, pero a los pequeños que tenemos como niños o jóvenes pudiendo ser influencias sobre sus vidas, si pudiéramos enseñarles estos principios a ellos desde que están en su temprana edad, que pudieran empezar a reconocer a Dios como Rey, que pudieran empezar a entender que la palabra está llena de principios para que ellos tomen decisiones en su vida joven, que no tienen que pasar por la dureza de una adolescencia alejada de Dios, sino por el contrario, que ellos entiendan el valor que hay en buscar a Dios en su juventud, para que no tengan que pasar por caminos de perdición. ¿Qué diferencia haría si esto realmente pudiéramos enseñarlo a las generaciones jóvenes, y cómo nosotras como mujeres tenemos en este momento esa posibilidad de dar esperanza, de dar la enseñanza de esos principios, de impartir en ellos ese conocimiento para que no tengan que esperar hasta los 20 y tantos para aprenderlo, sino que lo puedan empezar a aprender desde que son pequeños. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, nosotras hablemos un poco de pronto como mamás, como mujeres que hemos podido influenciar sobre la vida de jóvenes. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podemos hacerlo? Para ir terminando.
esa pregunta del cómo nos lleva a esa práctica, ¿no? Al decir, creo que todas las mujeres que hoy estamos aquí conectadas, cuando hablamos del reino, empezamos a ver ese valor, lo que decía Karen, ¡ah! Como que se le empieza a hacer uno como el boom, ¿no? Como, ¡ah! Sí, claro, esto, y Xuri decía, no, esto cambió mi vida, y Gina nos contaba, les dice, no, esto empieza a cambiar mi familia, Aleja dice, no me quiero casar, entonces, es decir, cada una empieza a mostrar la importancia que ha tenido este pensamiento sobre nuestras vidas. Ahora, lo que dice Moni es algo muy, muy interesante y tal vez es la razón de una acción y es el cómo lo hago. Yo he visto a Karen enseñar, creo que muchas también lo siguen en redes, si no lo hacen, síganlo, es espectacular, cómo tiene un cómo para muchas cosas que hace con sus hijos, Gis también en su casa, Suri con sus hijos, Moni, todos, y creo que las que nos están escuchando tendrán muchas cosas que hacen con sus hijos que podríamos aprender. Pero en este cómo enseñar el reino de Dios es una pregunta que también surge en mi corazón hace muchos años. Y basado en este libro que estamos estudiando nosotros ahora como mujeres, sale este material que se llama El reino que nunca cambia. Es un libro basado en este libro sobre los principios del reino de Dios, pero es una respuesta al cómo, ¿cierto? Porque dicen, no, está buenísimo, a mí me encantaría enseñárselo a mis hijos, ¿cómo hago? Entonces, el cómo empieza a ser lo que Moni decía, listo, yo ya entendí hoy por lo menos una cosa chiquitica, el reino de Dios está donde se hace su voluntad. Yo debo ser diligente en el conocer sus mandatos, debo vivirlo en todo lugar. Ahora se los quiero enseñar. Entonces quiero mostrarles el primer capítulo para los niños también va a tratar exactamente esos temas, solo que obviamente con colores, con ilustraciones, con didácticas, pues hacia ellos, porque les quiero dejar con este pensamiento y es que Moni hablaba, nosotros como adultas hemos sido transformadas en nuestro pensamiento y estamos en un caminar de ser transformadas. Pero yo quiero motivar a las mujeres que hoy nos están escuchando a que no transformemos la adultez de nuestros hijos, sino a que formemos la mente de nuestros hijos para crecer en un mundo en el cual no se dejan confundir, sino que establecen el reino de Dios en cada lugar donde están. Entonces mi invitación es hoy a que intencionalmente no esperemos a que nuestros hijos por misericordia y gracia en su adultez sean transformados, sino que seamos muy intencionales en formar, ¿ok? Sus mentes para no dejarse confundir y ser ciudadanos del reino, que lo establecen en cada lugar donde llegan. Entonces queríamos cerrar con este porque debemos dejar de recibir y empezar a transmitir a la siguiente generación. Bueno, pues queremos darle muchas gracias. Hemos llegado ya a la parte final de esta primera sesión. Esta es la primera sesión de 8 sesiones con el tema Mujeres del Reino. Recuerden que vamos a estar hablando acerca de este libro que se llama El Reino Inconmovible de Dios, sobre el cual está basado el otro libro. Pam, por favor, muéstralo. El que está mostrando Pam es para niños y este es el que estamos estudiando nosotras y vamos a estar comentando cada martes en conversaciones muy sencillas como esta de hoy. Así que antes de terminar con una oración, queremos invitarles para que el próximo martes nos acompañen a las 5 en punto de la tarde, transmisión en vivo por Facebook, aquí en la cuenta de Equipo Florece, y que por supuesto inviten a todas las mujeres que ustedes consideren que también pueden acompañarnos para las próximas semanas. Entonces vamos a terminar orando y les damos muchas gracias por habernos acompañado. Y si quieren información de los libros, por supuesto nos pueden escribir a las cuentas de Equipo Flores. Bueno, Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad grandiosa de poder conocer más de tu reino inconmovible. Gracias por enseñarnos estos principios y estas verdades para que ellas gobiernen en nuestras vidas y que tu voluntad completa, total, absoluta y plena pueda vivirse en cada área de nuestras vidas. Gracias por cada una de las mujeres que se conectó con nosotros en este día.
y todas las que podrán ver este video aún en diferido y nos seguirán acompañando durante todas estas sesiones, te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos. Reconocemos que tú eres el Señor. Este título es un título de gobierno, porque tú eres el rey de este rey del común. Y te alabamos en esta tarde, te damos muchas gracias por tu amor y tu fidelidad. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Chao, gracias.